más frecuentes en nuestro medio. Sin embargo, la incidencia de la parasitosis ha bajado muchísimo. Hasta unos 8 o 10 años atrás, diagnosticamos promedio 4 o 5 casos por mes. Imagínense ustedes la cantidad de... Y pues la sintomatología clínica más frecuente era el síndrome convulsivante, la cefalea, una cefalea inespecífica, o a veces un síndrome especial caracterizado por un deterioro psicoorgánico progresivo, trastorno de la marcha, una praxia de la marcha y finalmente una incontinencia vesical. Generalmente ese tipo de pacientes, si venía de la zona, digamos, del sur del país, desde la provincia de Oro, Azuay, Loja, etc., aportábamos que se trataba de una hidrocefalia por una cisticercosis cerebral y generalmente llevaban al diagnóstico de la cisticercosis cerebral. Uno se infecta con el parásito, si bien es cierto por la ingesta de alimentos, pero no necesariamente o únicamente la carne de chancho, porque podría ser que aquel que manipula el alimento, ¿no es cierto? Sí. Aquel que nos vende el sanguchito sabroso en la calle, ¿no es cierto? Los pedazos de fruta, etcétera, tengan esta parasitosis. ¿Ya? Recuerden que la solitaria deposita los huevos a nivel del recto y eso produce mucha picazón. Se rascan, se contaminan la mano y luego nos venden los alimentos que consumimos en la calle. Esa es una de las formas de... La otra forma, claro, es por la carne, digamos, que contiene el parásito. El parásito, una vez que llega al estómago, por efecto del tubo gástrico, pierde la capsulita que tiene, ¿cierto? Y el cisticerco atraviesa la pared del estómago y por la sangre se va a desplazar a diferentes órganos, se desplaza a los músculos. Ustedes no tienen idea de... Yo he tenido pacientes que me he cansado de contabilizar 200, 300, 500 nódulos localizados, digamos, a nivel de las extremidades superiores, el tronco alto, aparte del cuello y la lengua. Uno toma radiografía simple, parte blanda, ¿no es cierto? Y ahí se puede observar, o también a nivel del globo ocular. Pero lo que nos interesa sobre todo es a nivel cerebral. A nivel cerebral, el cisticerco, ¿cierto?, produce varios síndromes clínicos anatomopatológicos. En primer lugar, el quiste del cisticerco, ¿no es cierto?, la forma quística, llamemos así. La forma quística puede ser parenquimatosa, puede ser intraventricular, o subaracnoidea. Puede provocar una reacción inflamatoria de las cubiertas meningias, provocar una vía aracnoiditis. Y una de las formas más serias, más graves de la cisticercosis es la vasculitis. La forma quística pasa por 4 estadios. La forma vesiculosa, la forma coloidal, la forma granulomatosa y la forma calcificada.
Es importante conocer los 4 estadios de los quistes de cisticerco, porque no todos ellos nos indican que debemos de tratarlo, ¿no es cierto? Solamente la forma vesiculosa implica de que el parásito está activo, está vivo. Y es la única forma que nos obliga a utilizar la medicación parasiticida. En la forma vesiculosa en tomografía veíamos las imágenes. Se ve una imagen hipodensa, negrita, ¿no es cierto? Generalmente redondeada o ovalada, con un punto blanco en su interior, que es el escólex, sin ninguna reacción inflamatoria alrededor, no había edema. Esa es la forma que debemos de tratar. La forma coloidal la vemos un poco más pequeña, que tiene una cápsula bien definida, se ve en tomografía. Inclusive en el interior, el líquido se vuelve un tanto hiperdenso y además aparece edema alrededor. ¿Qué significa? Que el parásito está muerto, ¿ya? Y está provocando la reacción inflamatoria. ¿Para qué le va a dar tratamiento? La forma granulomatosa, usted ve una imagen inespecífica, hiperdensa, incompleta, que no tiene, digamos, un borde definido, que tiene poco edema cerebral. Es decir, ya lo que tenemos es una especie de cicatrización. ¿Para qué le vamos a dar tratamiento? Y peor, la forma calcificada. Esa es, digamos, la forma final en la que el ser humano lo que hace es calcificar esa lesión, no amerita el tratamiento. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque frecuentemente me llegan pacientes con una cefalea inespecífica, entonces me dice como antecedente: doctor, yo tengo una cisticercosis cerebral, tengo 2 o 3 años con la cisticercosis, me han dado como 4 o 5 tratamientos y todavía siento que el parásito me camina en el cerebro. Veo la tomografía que me trae y tiene forma de tipo granulomatosa o transculpada. Definitivamente usted no tiene ninguna enfermedad activa. ¿Okay? La forma quística puede ser de quiste único o puede ser de quiste múltiples. Puede ser el quiste solito o puede ser el quiste racemoso. Aunque los quistes racemosos se dan más en el espacio subaracnoideo. Es posible que un único paciente tenga diferentes formas clínicas. ¿Sí? Puede ser que tenga unos cuantos quistes en la fase vesicular y otros que están en la forma granulomatosa. Porque el organismo se defiende, ¿no es cierto? Crea anticuerpos contra y lo destruye al parásito, pero quizás no lo destruye todo simultáneamente. En ese caso sí tienen que darle la medicación porque tiene la forma vesiculosa. Hay una variedad de la forma intraparenquimatosa de quistes múltiples que se llama la encefalitis cisticercósica, en la cual yo me he cansado de contar los quistes, 50, 60, 80 quistes, imagínense, esto es peor que un queso gruyere. Y lo más terrible de todo es que eso lo pone a uno a pensar y digo, ¿qué es lo que estoy enseñando? Porque a veces el examen neurológico es normal, llegan por una cefalea, miren ustedes, o por ahí hicieron un síndrome convulsivante y tenemos la tomografía que tiene quistes múltiples. Está totalmente contraindicado el uso de los parasiticidas. ¿Por qué? Porque al utilizar la medicación usted va a destruir los quistes y la destrucción del quiste va a provocar edema cerebral. Sume pues el edema cerebral de 40, 60, 80 quistes. Se hace un edema cerebral mortal.
Déjenme contarles, que es importante, digamos, que ustedes aprendan de las experiencias que hemos tenido. Yo recuerdo del montón de casos que tuvimos, un par de casos, en las cuales tenía los quistes múltiples. En ese entonces, estoy hablando de 20, 30 años atrás, nosotros no había albendazol en esa época, sino que había un parasiticida horroroso con efectos colaterales bárbaros. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Diagnosticábamos, enviábamos a esos pacientes al hospital del Seguro Social, que ellos sí tenían la medicación por convenios existentes. Inclusive este tipo de pacientes los preparábamos previamente, le dábamos corticosteroides. ¿Qué les digo? Pues 15, 20 días antes de que le den el praziquantel. Los dos casos fallecieron, ¿sí? Por el tremendo edema cerebral, por más de que se utilizó manitol y todo lo demás, porque allá lo que hacían en el seguro le daban la medicación y regresaban a los pacientes. Entonces el problema lo teníamos nosotros. Ahora, esa experiencia que la vivimos nosotros se vivió en el mundo entero, porque recién luego de esa experiencia que tuvimos, ya, aparecieron las primeras publicaciones sobre esto, que le llaman la encefalitis cisticercósica. Recuerden, está totalmente contraindicado el uso de los parasiticidas. Entonces, ¿qué debemos de utilizar? Solamente cortisol, nada más, y hacer seguimiento. Por si en algún momento algún quiste se hace un quiste muy grande, ¿no es cierto?, que comprima las estructuras encefálicas, produce un síndrome de hipertensión endocranial, tendríamos que hacer un tratamiento quirúrgico. Y ahora es más sencillo, porque lo hace con endoscopía directamente, sin tener que hacer una operación mayor. ¿Qué más podemos utilizar? Nada más hay que estar mirando al paciente constantemente, permitiendo que el organismo del paciente desarrolle anticuerpos y vaya destruyendo de a poco los quistes. La forma intraventricular se comporta como cualquier tumoración, ¿no es cierto?, que si llega a quedar entrampado en uno de los agujeritos que tenemos dentro del sistema ventricular, va a provocar una hidrocefalia. Además, déjenme decirles que los quistes localizados intraventricularmente en subaracnoideos no responden al albendazol, no llega, parece ser. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar eso. En el momento que produce una hidrocefalia, sea porque se tapona el foramen del hombro, el acueducto de Silvio o los agujeros de Mandiel-Niluska, pues hay que operar. Lo mismo los quistes subaracnoideos. Como les decía, estos son con cierta frecuencia racemosos. Usted tiene un racimo como de uvas de quistes. ¿Y saben los sitios donde con mayor frecuencia se ubican? Es en la cisterna magna. Entonces justamente allí están los agujeros de Mandiel-Niluska y producen una hidrocefalia. La forma de piaracnoiditis produce un síndrome meningio, como ustedes saben, ¿no es cierto? Un síndrome meningio igual al resto, pues la diferencia la vamos a hacer con estudios especiales, antecedentes, etc. El último caso que tuvimos era de un caballero, un hombre joven de 28 años de edad, que vivía en España y que tenía la costumbre de comer carne cruda. Fíjense, lo hacía allá y nunca pasó nada, pero se regresó y a los 3 o 4 meses de mantener esa costumbre hizo un síndrome meningio, hizo una crisis convulsiva. Encontramos una hidrocefalia, se lo intervino quirúrgicamente y se mandó a estudiar al laboratorio. Todo lo que ustedes saben, el citoquímico, cultivos, etc. Y por la sospecha, digamos, el antecedente de la ingesta de carne, se
hizo el test de cisticercosis en líquido cefalorraquídeo, el cual resultó positivo. La forma de vasculitis es la más grave de todas. Porque ustedes saben qué produce la vasculitis: infartos cerebrales múltiples. Les voy a contar un caso para que ustedes vean lo importante de la cisticercosis cerebral. Esta era una mujer de 21 años de edad que llegó al hospital al tercer día de su alumbramiento, primer alumbramiento. Llegó con un síndrome de hipertensión endocraniana, vómitos en escopetazo, etc. Entonces, clínicamente lo que teníamos allí era una hidrocefalia, no había signos de focalización. Estoy hablando de muchos años atrás, 30 años atrás, en donde los estudios tomográficos estaban comenzando. Ustedes vieron esa tomografía, más adivinábamos. Entonces lo que vimos fue unas cavidades grandes. La mayoría de los cirujanos quieren operarlo de inmediato, un día viernes. No hubo ninguna complicación, la mujer salió bien. El día lunes que regreso, el residente me reporta: doctora, ¿y quién es la paciente fulana de tal? Doctor, después de la cirugía, cuando despertó, entró en un estado de agitación psicomotora horrorosa. Le quiso pegar a todo el mundo. Se sacó las vendas, se sacó las vías, estaba sangrando y todo lo demás. Tratamos por todos los medios, digamos, de tranquilizarla, pero no fue posible. Tanto es así que el padre de ella tomó la decisión de llevársela a su casa. No quiso firmar todo, aquí están los papeles, todo firmado, etc. El día miércoles siguiente regresa la mujer, presentando un delirio de Korsakoff. Ella era una enviada del Señor que anunciaba el fin del mundo, y habla, y habla, y habla, y alucinaciones, y veía al diablo y todo lo demás. Bueno, qué raro, ¿no es cierto? Yo llamé al neurocirujano para que revise la válvula, no vaya a ser que se haya tapado la válvula, algo pudiera explicar, tomar una muestra de líquido para ver si no se había infectado, porque a veces se produce una ventriculitis de la válvula, así, etc. No encontramos nada. Esta mujer estuvo hospitalizada 2 meses. Durante los 2 meses hacía crisis convulsivas focales de un lado, crisis convulsivas focales del otro lado. A veces habían compromisos de pares craneales, un sexto par, un tercer par por acá, un facial por acá. Después hacía síndromes cerebelosos, estados de alucinación tremenda. Cambiábamos la medicación constantemente, etc. Y hacía nuevamente función. Le hice una punción lumbar. Eso ya tenía un mes de evolución y qué raro, no salía líquido cefalorraquídeo. Oye, me tengo ¿qué ha hecho aquí? Le ha puesto quizás un catéter de presión mayor que está sacando todo el líquido de arriba y estamos viendo algún síndrome raro, ¿no es cierto? Por falta de líquido cefalorraquídeo. Finalmente la mujer falleció después de 2 meses. Yo lo primero que pedí es hacer una necropsia para ver de qué se trataba. Recuerden que en esa época no teníamos los aparatos, no teníamos un tomógrafo como es debido. Se abrió el cráneo, cayeron como 30 quistes de cisticerco. Se hicieron cortes a nivel del tronco cerebral, del lóbulo temporal, etc. Y tenía esas lesiones como en picada de pulga, típico de la vasculitis. Seguíamos haciendo cortes y encontramos cisticercos metidos en el foramen de Monroe, cisticercos metidos en el acueducto de Silvio, cisticercos atrapados en los agujeros de Magendie y Busca. Pues ella tenía una cisticercosis cerebral. Esa es la cisticercosis
¿Cuál es el tratamiento farmacológico para la forma vesiculosa? Es el albendazol, como ya se dijo, ¿no? Se utiliza en dosis de 15 miligramos por kilo de peso y por día. Es una dosis enorme. Aquí viene también la experiencia que hemos tenido. Inicialmente se daba un mes de tratamiento, con todos los efectos molestosos al tubo digestivo. Después se comenzó a observar que con 20 días de tratamiento, igual, respondían muy bien. Estamos hablando de años de experiencia, no es de un día para otro. Después por allí se dijo, no, 15 días nada más le vamos a dar. Y así fuimos bajando. Actualmente el periodo de tratamiento son 10 días. E inclusive hay dudas al respecto de si realmente necesita los 10 días, porque hace unos 4 o 5 años hubo la publicación de un neurólogo cuencano que había tenido un caso de cisticercosis cerebral. Es que yo lo voy a usar en el lado. Por favor. Y este caballero le había dado tratamiento, pero no toleró la medicación y vomitaba, alcanzó a tomar un solo día y tuvo que suspenderlo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y resulta que le hizo seguimiento y el quiste de cisticerco había desaparecido. Entonces existe la duda de realmente si un día de tratamiento o 10 días de tratamiento es un tratamiento, digamos, suficiente para la cisticercosis. Okay. La otra patología que vemos con bastante frecuencia ahora, sobre todo en los pacientes afectados de SIDA, es la toxoplasmosis cerebral. La toxoplasmosis adquirida, no la congénita, ¿no es cierto? En raros casos se podrá ver, me imagino, los neuropediatras. La toxoplasmosis, que se contamina generalmente con las materias fecales de los animales domésticos, específicamente del gato. Llega usualmente al globo ocular, ¿cierto? Y produce lesiones a nivel del globo ocular, inclusive con ceguera. Y en el encéfalo produce formas de tipo granulomatosas muy grandes, enormes, que tienen una localización frecuente en la parte profunda de los hemisferios cerebrales. Lo vemos en los ganglios de la base, lo vemos en la región temporal profunda. ¿Cuál es la sintomatología clínica que produce la toxoplasmosis cerebral? Síndromes convulsivantes, focales o semigeneralizados. Produce síndrome de hipertensión endocranial. ¿Por qué? Porque es una masa que va creciendo y provoca mucho edema cerebral. Por la localización de las lesiones, que es profunda, se produce desplazamiento de las estructuras, sea de la línea media, ¿no es cierto? Colapso del ventrículo de un lado, hernias, ¿no es cierto? Transfaciales, localización bien abajo en el lóbulo temporal, hernia del uncus, produce disfunción del tronco cerebral. Les cuento un caso, una chiquilla de 18 años de edad, nos llamaron de terapia intensiva, doctor, venga a ver esa paciente, dice, tiene un tumor cerebral, ese era el diagnóstico. Está convulsionando y además se nos está descompensando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces vimos la tomografía computada del cerebro, pedimos una resonancia para completar el estudio y llegamos al diagnóstico que se trataba de una toxoplasmosis cerebral. Se le dio una medicación específica, se le dio corticosteroides, se le dio polmanitol, etc. Y la paciente en 15 días estaba totalmente normal. Hicimos tomografía de control, se había borrado la lesión. Ese es el comportamiento de la toxoplasmosis. Yo me acuerdo, tanto es así, que esta chiquilla
pues la mandamos de terapia intensiva, pues estaba súper agradecida con nosotros que le habíamos salvado la vida. Lo que ella no sabía era que era una portadora del virus del VIH. Entonces, como yo les decía, los pacientes que llegaban, digamos, al hospital, al servicio de neurología, ya, portadores de VIH, siempre se hacía la diferencia clínicamente y después se hacían los estudios pertinentes. Aquellos pacientes que llegaban con un síndrome meningio, recuerden ustedes, con estados de hiperexcitabilidad, con estados confusos, agitados, agresivos, irritables, etc., con trastornos de tipo visuales, siempre estábamos pensando en la posibilidad de una criptopotosis. En cambio, aquellos pacientes que tenían un tiempo de evolución un poquito más largo, 2 o 3 meses, que tenían las manifestaciones típicas de los 3 estadios de esta enfermedad, como el compromiso del estado general, febrículas vespertinas, irritabilidad, trastornos del sueño, etc. Cefalea inespecífica, y después mostraba compromiso de pares craneales, los pares craneales más bajos, el sexto par, a veces el tercer par, el octavo par, etc. Estábamos pensando en una tuberculosis del sistema nervioso central. Y aquellos pacientes que presentaban síndromes convulsivantes de entrada, ¿cierto?, con déficit neurológico de carácter progresivo, de evolución relativamente rápida, portadores de VIH, estoy hablando, siempre pensábamos en toxoplasmosis. Y usualmente el diagnóstico se hace así. La respuesta a la medicación es extraordinariamente buena, pero el paciente pues, es un portador del virus del VIH pues, y tiene que sentarse a esperar la próxima complicación que pudiera ser. ¿Alguna pregunta? Recuerden, vuelvo a insistir, en cisticercosis cerebral, el único estadio que amerita el tratamiento con parasiticida es la fase vesiculosa. Insisto, porque ya le digo frecuentemente hasta ahora, yo sigo recibiendo pacientes que piensan que su cisticercosis está activa y me traen 1, 2, 3 tomografías en donde encuentro granulomas, ¿no es cierto? Encuentro calcificaciones. Pacientes que, doctor, me han dado por 4 ocasiones, digamos, tratamiento y lo que veo es calcificaciones. ¿Tratar qué? Si la única forma que responde a la medicación es la forma de vesiculosa. Y no se olvide, aquellas formas de encefalitis cisticercósica con quistes múltiples no se metan a tratar con praziquantel o letrozol, sino exclusivamente corticosteroides. Y si están haciendo un hidrocefalia en una cuestión, tienen que llamar al neurocirujano para que lo vean. Hemos tenido cosas raras, siempre pensábamos que la cisticercosis era el gran imitador. En una ocasión nos llegaron 2 pacientes, un varón y una mujer jóvenes, de 25 años y 21 años, con trastornos conductuales, comportamentales, irritabilidad, agresividad, síndromes convulsivantes, con déficit neurológicos mínimos. Entonces pensábamos clínicamente y de evolución, digamos, inclusive ya de varias semanas o meses. Entonces pensábamos que podría ser un tumor. Hicimos la tomografía en esos casos, me acuerdo porque en un caso lo tenía el doctor Ayrala, el otro lo tuve yo. Tenían imágenes como calcadas, un quiste así gigantesco en el lóbulo frontal, ambos lados, ambos pacientes. Y apostábamos. El doctor Ayrala decía, este es un quiste de cisticerco, el caso de él, y yo decía, esto es un tumor quístico, ¿cierto? Un astrocitoma quístico, eso se da en gente joven, etc. Se los hizo operar a los 2 y los resultados fueron al revés. ¿Qué les parece? Entonces siempre que tienen una imagen grande, sospechosa, que está haciendo presión sobre las estructuras alrededor, provocando síndrome de hipertensión endocranial o hernias con desplazamiento
tratamiento, etcétera, tienen la obligación de intervenirlo quirúrgicamente. Con esto no estoy diciendo que en todos los casos de cisticercosis cerebral implican cirugía. No. Si son quistes pequeños o medianos, usted los trata, ¿cierto? Con la medicación, siempre y cuando tengan la forma de cisticercosis. Les cuento otro caso. Un paciente de 52 años de edad que me hizo un síndrome convulsivante del lado derecho y quedó con una hemiparesia leve. Hicimos una tomografía computada del cerebro y tenía una imagen quística gigantesca, localizada en la región parietal, era frontoparietal del otro lado, coincidente, grande. Entonces, conversando con los familiares, le digo, bueno, hay varias posibilidades. Es posible que esto sea un tumor quístico, ¿no es cierto? O que sea un quiste de cisticerco. Tenemos que hacer los estudios, hay que hacerle un líquido cefalorraquídeo, hay que hacerle microelisa especial para cistis. Los familiares no aceptaron, digamos, el procedimiento de la punción lumbar porque la gente le tiene miedo, a pesar de que se le explicaba, vea, no hay un síndrome de hipertensión endocrinal mayor, se le puede dar primero lo que hemos dicho, manitol, una carga de 200 ml, esperar a la diuresis para proceder con agujas de gladil, etcétera, pero es muy importante, digamos, el estudio. ¿No? Como no aceptaron, no, doctor, denle nomás el tratamiento para la cisticercosis. No, yo me fui. Al cabo de un mes, me llevaron el paciente a mi consultorio y yo ni me acordaba de este caballero. Dice, doctor, se da cuenta, usted no le quiso dar tratamiento, pero el doctor fulano de tal le dio el tratamiento y está mejor, está mucho mejor, eso que arrastraba la pierna, pues ahora está mejor, pero lo traemos a usted por la confianza que tenemos. Muy bien, el examen neurológico aparentemente había mejorado la hemiparesia, le habían dado pues albendazol, pero aparte del albendazol le habían dado corticosteroides. Y ustedes saben que los corticosteroides actúan maravillosamente en el edema cerebral, sobre todo el edema cerebral tumoral. Yo digo, vea, vamos a hacer una nueva tomografía de control y resulta que el quiste estaba más grande que el primero. ¿Qué les parece? Pero dicen, no, eso tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Saben lo que resultó? Una metástasis de un adenocarcinoma de estómago. Ya, para que ustedes vean. Por eso es importante, digamos, el estudio, ¿cierto? Hacer un diagnóstico adecuado, no a priori, ¿ya? Del problema de la cisticercosis cerebral. Y yo les puedo contar montones de casos que hemos tenido al respecto. Muy bien, ¿con qué continuamos? ¿Qué estaba pendiente? ¿Qué cosa? Con eso terminamos, ¿no? Ya. Estamos hablando de recompilaciones del tipo hidrocefalia, o si se trata de un quiste muy grande, que es rarísimo que la cisticercosis cerebral contiene un solo quiste enorme, es rarísimo. Ese caso que les contaba era extremadamente raro. Claro, si tiene una hidrocefalia, tiene que intervenirlo quirúrgicamente. Y les cuento una cosa, la cirugía para hidrocefalia de cisticercosis es una pesadilla para el neurocirujano. Odia operar. Y dirán, ¿pero por qué? Porque como hay un proceso inflamatorio en el encéfalo, hay gran cantidad de proteínas anormales en el líquido cefalorraquídeo y frecuentemente los catéteres se tapan y resulta que después de 3 meses de haber sido intervenido hay que volverlo a intervenir nuevamente. Imagínense. Por eso inclusive los neurocirujanos actualmente, cuando van a intervenir un paciente por cisticercosis hidrocefalia, le abren los huequitos, digamos, del catéter para que le duren un poco más. Pero hay que estar esperando para ver cuánto más. A ver. Algunos de ustedes, por favor, que prendan el proyector. Tú vas a la...
las imágenes. ¿Ah? Sí, aquí está. Esta es una fase intermedia, porque ustedes están viendo, tienen, digamos, ya una cápsula, pero ya deberíamos considerarlo de tipo coloidal, hay un poquito de edema cerebral. Este es más bien una fase vesiculosa, por eso les decía que en muchas ocasiones usted puede tener la forma mixta. Este es un quiste también de esos grandes que les decía que son raros, ¿cierto? Pero este está ubicado en el lóbulo temporal. Miren ustedes, ¿sí ven? No tiene cápsula, no tiene edema alrededor, a pesar de que es una masa muy grande. Bueno, esta es la anatomía patológica, sigamos. Aquí están los quistes, ¿sí ven los quistes racemosos? ¿Sí ven? Como un racimo de uva, ¿ven? Aquí hay un montón de quistes. Esto era lo que decía, que con cierta frecuencia se ubica en la cisterna, sobre todo en la cisterna magna. Sigan. Miren, esta es la forma calcificada. ¿Qué va a tratar usted aquí? Si lo que estamos viendo son cicatrices nada más que quedó de esto. Hay algunos pacientes que les puede llegar así de esa manera. ¿Qué significa? Que el organismo, el cerebro del paciente destruyó a los parásitos y dejó la forma calcificada. La siguiente, por favor. Ahí todavía están presentando síntomas, pueden presentar síntomas. O sea, los síntomas que le puede dar es generalmente epilepsia. Porque ustedes ven que son muy corticales, ¿no es cierto? Entonces eso actúan como espina irritativa. Eso lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Aquí tienen una forma vesiculosa, esa es la que deben de tratar. Y aquí tienen formas calcificadas, etc. La siguiente. Aquí tienen ya una forma coloidal. Usted tiene la cápsula muy bien establecida, lo que no había en la anterior, ¿se acuerdan? La siguiente, por favor. Aquí tienen formas coloidales. Si ven el gran edema cerebral, la resonancia magnética nuclear muestra eso, sobre todo en la proyección T2, usted puede observar el gran edema cerebral. Esto es por lógica, el parásito ya se destruyó y provocó una reacción inflamatoria que es el edema cerebral. ¿Qué va a tratar usted aquí? La siguiente, por favor. Muy bien, sigamos. Había imágenes de todo, ¿sabes? Sí, más adelante. Nos interesa más en... Se ven unas imágenes muy grandes, inclusive la imagen típica se dice que es un tiro al blanco, un poco parecido a esto, porque produce reacciones inflamatorias como en láminas concéntricas. Entonces nosotros le llamamos el signo del tiro al blanco. Y mucho edema cerebral. Miren, si ven el gran edema cerebral que muestra, ¿ven? Por eso les decía que evoluciona muy rápido, que produce síndrome de hipertensión endocranial, déficit neurológico mayor. Lo que un tumor generalmente no, el tumor va lento y progresivamente, excepto ciertos tumores como el glioblastoma multiforme, que pueden tener una evolución lenta durante algunos meses y de repente hacen hasta una necrosis intratumoral, que ya hablamos en enfermedades vasculocerebrales, que nos da un aparente ictus. Recuerden ustedes, y resulta que usted tiene un tumor cerebral. Pero miren ustedes la característica. Si ven, aquí está formando una hernia transfacial. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ya, sigamos. Eso es lo que vemos con mayor frecuencia. Bueno, para concluir, tenemos la meningitis eosinofílica parasitaria. Bueno, esta ocurre principalmente al abrir la cuenca del océano Pacífico.
Así es, nosotros, esto es raro, ¿no? Nosotros hemos diagnosticado unos 3 casos en los últimos años. Uno de ellos fue publicado por uno de nuestros neurólogos, formamos el doctor Yepes, que trabaja en el hospital psiquiátrico. Pero yo creo que esto va a aumentar, se van a cerrar. Aquellos que les encanta el sushi, la comida sushi. Porque ahora todo el mundo veo que se pelea por eso. A mí no me dan esas cosas crudas, ese crudo. Oye, ustedes están escuchando eso. La ingesta de caracoles, hay mucha gente que va a la playa y pone los caracoles y directamente se los. Así que ándense con cuidado en ese aspecto. Muy bien. ¿Qué más teníamos de infecciosas? ¿Terminamos ya? No, sí, ya va a ser, pero la chica no vino. Sí, ahí viene otro que vino. Bueno, queda eso pendiente. O cambiamos. ¿Quién desea hacer bacterias para la próxima, para el sábado? Porque ya no la vamos a esperar, no vino el día sábado tampoco. ¿Quién desea? Ya, ok. Vamos a seguir, vamos a hacer una introducción sobre epilepsia, ¿no? Sí. Pero, hombre, o sea, ella tiene que poner virus y yo. Entonces usted. Ya, pues de una vez por eso estoy preguntando quién falta. Ya, vamos. Guaricoche, creo que guaricoche. Ruth. Ah, Ruth. Ruth. Pero es que le dice Ruth y no la conoce. Ella no es Ruth, ella es Priscila. Esta es Ruth. No ha venido. Ven más seguido, boludo, ven más seguido. Oye, sí, cuida el documento. Abrete el documento que subió Mario. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles de hongos. En la imagen dice pulmonares porque todos estos hongos, la mayoría ingresan por el sistema respiratorio, por inhalación. Pero antes de hablar de cada una de las infecciones debemos hablar de generalidades en sí de los hongos. Se dice que los hongos son microorganismos unicelulares o multicelulares que poseen una pared muy resistente que está constituida por polisacáridos. Un buen número de estos hongos van a poseer un fenómeno que es el fenómeno de dimorfo. Esto quiere decir que pueden crecer como levaduras o como mohos. Los mohos, estos se caracterizan por estar en la naturaleza y ser infecciosos, mientras que las levaduras se van a encontrar en los tejidos que van a producir enfermedades. Las infecciones micóticas, cuando están en el sistema nervioso central, el cual suele presentar un cuadro clínico muy agresivo, prolongado, de alto costo y también tiene una alta mortalidad. En sí, como de manera general, decimos que los hongos, cuando llegan al sistema nervioso, pueden causar meningitis, meningoencefalitis, accesos cerebrales o granulomas y otras complicaciones más. En cuanto en sí a los microorganismos, en los hongos se dice que hay micosis superficial y micosis profunda, pero en sí los que van a atacar el sistema nervioso son estos: el Cryptococcus neoforme, el Isoplasma capsulatum, el Candida albicans, el Aspergillus y la Toxoplasmosis. Un número importante de personas van a presentar muchos síntomas, pero entre ellos pueden presentar cefalea, cambio de nivel de conciencia. En ocasiones va el síndrome meningio, que este puede estar acompañado de hipertensión intracraniana, también una hidrocefalia, también pueden presentar trastornos neurológicos focales, parálisis de los nervios craneales y crisis convulsivas. Como manera general de diagnóstico, también se debe analizar el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar o una punción en la cisterna. En términos generales, el líquido cefalorraquídeo va a estar aumentado de proteína, la glucosa va a estar disminuida y también va a tener una pelocitosis. Aparte de esto, también hay pruebas de laboratorio como las preparaciones en fresco con las tintas chinas de Gram, la tinta china con la tinta de Gram y el aislamiento mediante cultivos, también pruebas inmunitarias para la detección
multiplicación de los anticuerpos y la detención del 1,3-beta-gluconato, que esto es lo que está en la pared de los hongos, o sea que está constituido por polisacáridos. Tiene un alto diagnóstico para la cándida, el aspergillus, y un poco menos para el Cryptococcus neoforme. En sí, llamando de las infecciones, tenemos la coccidiomicosis, que va a ser causada por el Coccidioides nitis, que es un hongo dimorfo, que es una infección que se va a adquirir por vía inhalatoria, por medio, cuando se inhala, se va a aspirar las astroconidias. Esto en un paciente puede pasar asintomático durante un tiempo o pueda que va a limitar a una neumonía y va a presentar fiebre y tos. En este caso, en el que el paciente solamente presenta esta infección, va a haber una diseminación hacia el sistema nervioso del 1%, y van a presentar meningitis. Pero si un paciente, por ejemplo, con VIH, adquiere esta infección, se va a diseminar en un 15%, y en el 50% de los casos va a presentar una meningitis. Ya. En cuanto a su fisiopatología, como ya les he mencionado, el hongo va a ingresar al organismo por medio de la inhalación y va a tener predilección para irse al sistema nervioso, por vía hematógena o por continuidad de focos craneales. Va a tener una alta predilección también por grupos de las mujeres embarazadas y pacientes con VIH, con un recuento de CD4 menor a 250 células por milímetro cúbico. Como les había mencionado, cuando ingresan al pulmón, semejan a una neumonía, van a tener en su radiografía a mostrar múltiples cavidades con retracciones y también formas de cicatrices fibróticas. Esta enfermedad, una vez que ha llegado al cerebro, va a presentarse como una meningitis granulomatosa aguda o crónica. Va a presentar los síntomas, son la fiebre, la cefalea, la pérdida de peso, y hasta en un 50% de los casos va a haber encefalopatía. Los signos benignos dicen que van a aparecer con menos frecuencia, como los de la hipertensión intracraneal. Pero en estos casos, cuando ya está la diseminación hematógena y está en el punto de las meninges, puede irse a otras cavidades como los ventrículos, producir una ventriculitis, una epidermitis, la hidrocefalia, en casos más complicados, una cerebritis. En el diagnóstico de esto se va a hacer por el estudio del líquido cefalorraquídeo, que va a tener las proteínas aumentadas, la disminución de la glucosa, una pleocitosis variable. La fijación también se va a dar por fijación del anticuerpo en el líquido cefalorraquídeo y la detención del anticuerpo IgG en el líquido cefalorraquídeo, y esto va a tener una especificidad del 100% en cuanto a meningitis. También está la detención del 1,3-beta-gluconato, que es en la pared del hongo, que está el polisacárido, que es muy importante porque ayuda también al diagnóstico. Y en cuanto a los estudios de neuroradiográficos, muestra el realce de la hidrocefalia, de los abscesos múltiples o de meninges. Y el tratamiento se va a recomendar dar fluconazol en 1000 miligramos por una vez al día, y en pacientes que no responden al tratamiento del fluconazol, tienen una mejoría de su líquido cefalorraquídeo, hay que administrar voriconazol en 4 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas por vía oral. La histoplasmosis. Este es un hongo dimorfo que se adquiere también por vía inhalación. La presentación clínica más frecuente de esto va a ser la meningitis. Esta infección afecta a las personas que están, se dice que más que todas las personas que están en contacto en el suelo por las esporas que se inhalan. Esta es una infección que no se va a transmitir de persona a persona ni de animal a persona. La distribución es cosmopolita y se adquiere mediante la inhalación de las esporas que están en el suelo. Se dice que tiene más una predilección por el sexo masculino. ¿Por qué? Porque como las esporas están en el suelo por trabajadores que están en el campo o por construcción, todo ese tipo de trabajo.
ya se ha diseminado por vía hematógena y llega al cerebro, en pacientes que tienen SIDA, tienen una forma diseminada más grave, que se asimila a una sepsis. También cuando ya, o sea, el pulmón es el foco primario, por vía hematógena, de ahí se va a ir hacia el cerebro y puede presentar meningitis, encefalopatía y múltiples abscesos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se estudia el líquido cefalorraquídeo, muestra una creocitosis linfocitaria, aunque también puede haber un predominio de polimorfos nucleares. La concentración de proteína va a estar aumentada y la glucosa va a estar disminuida. Un cultivo va a ser impositivo. El cultivo se lo realiza en orina, en sangre y de la médula ósea. Y también tenemos la detención del antígeno en los polisacáridos en el líquido cefalorraquídeo en la pared del hongo. En cuanto al tratamiento, esto se lo hace con anfotericina B, 1 miligramo por kilogramo de peso al día, hasta ver la mejoría del paciente. Se la hace de manera prolongada, pero no menos de 12 semanas, y sin sobrepasar una dosis de 50 miligramos al día. La candidiasis. Está producida la infección por el Candida albicans. Aunque hay muchas especies, el que se cita es el Candida albicans, que es un órgano levaduriforme. Quiere decir que está dentro del tejido. Se citaba que fue una micosis, es una micosis invasiva, pero fue más frecuente en los años 80 al 89 y de allí ha ido aumentando porque va a depender mucho de las afectaciones que tenga el huésped debilitado. Esto quiere decir que el paciente puede estar inmunodeprimido y va a favorecer al crecimiento, al desarrollo y a la diseminación de este hongo. En sí, cuando la forma encefálica de esto, cuando va al cerebro, te da una diseminación sistémica, pero a partir de un foco pulmonar o gastrointestinal. Pero hay que recordar, como le dije, que este hongo es levaduriforme, está en el tejido, o sea, va a estar en el individuo, es saprófago. Pero este hongo se altera, ¿por qué? Y aparece y causa las enfermedades porque se altera el estado inmune del paciente, por ejemplo, en un VIH, en un diabético, por trasplantes de órganos, pero también, por ejemplo, en un cambio de pH en la vagina de la mujer, porque cuando sufre una alteración del pH, aquí va a aparecer una candidiasis vaginal. Pero también vemos que también hay una candidiasis a nivel de la mucosa oral, que esto va a comenzar con placas blanquecinas y de allí se va a ir hacia el esófago y así todo el tracto gastrointestinal, que este es el foco donde se puede ir hacia el cerebro por vía sistémica, tanto pulmonar como gastrointestinal. Y va a tener una predilección por pacientes que recién nacidos, mujeres embarazadas y también pacientes con VIH. Cuando ya está en el sistema nervioso central, afecta a las meninges, dando lugar a una meningitis, ya sea subaguda o crónica. También va a afectar al parénquima cerebral con formación de microabscesos y afectación también vascular, que va a dar una vasculitis o un aneurisma micótico, que podría ser causa de un ictus o de hemorragias intracraneales respectivamente. En muchos casos, cuando aparece la neurocandidiasis, también se va a acompañar de complicaciones oftalmológicas y cutáneas. Como podemos ver acá, que está en el vítreo, todas estas son acúmulo de levaduras del ojo, una candidiasis cutánea y también la vaginal. El diagnóstico se lo hace por un cultivo en el líquido cefalorraquídeo, también un estudio histopatológico del cerebro o una biopsia de meninge. La función de la cisterna puede identificarse cuando se hace una función de cisterna es cuando el hongo no se ha podido identificar en una función lumbar. Y también está el uso del 1,3-B-gluconato, que es en la pared de los hongos. El tratamiento se recomienda una combinación de antimicóticos como la anfotericina B, el 5-fluoxetosina o voriconazol. El aspergillus.
oportunista que afecta más que todo a los pacientes que están inmunodeprimidos. Se considera una micosis exógena que penetra por vía inhalatoria, respiratoria, donde se disemina a otros órganos, incluyendo el sistema nervioso central. Se dice que es por vía hematógena, pero en las personas que consumen droga este proceso se va a acelerar. Cuando ya ha llegado al cerebro, que da la meningitis, también se ve que es por vía hematógena o por continuidad de una lesión cráneoencefálica. Se han descrito que pueden haber granulomas solitarios y también una leptomeningitis basal. Pero se dice que el aspergillus también tiene predilección por los vasos sanguíneos, provocando una trombosis, infartos y hemorragia. En cuanto al diagnóstico, esto se lo va a hacer por el líquido cefalorraquídeo. Aunque este puede estar anormal, con frecuencia puede que salga negativo. Por eso se basa también en la medición del gluconato, del antígeno, del aspergillus, también puede estar detectado en la sangre y en el esputo, y se utiliza como una técnica de diagnóstico para la infección. En el tratamiento se va a recomendar la administración de amoxicilina B, voriconazol de 6 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa cada 12 horas en 2 dosis seguidas de 4 miligramos por kilogramo de peso vía intravenosa cada 12 horas. Ya, el criptococcus esta es una infección que se presenta frecuentemente en pacientes con VIH. También no solamente en pacientes con VIH, sino en otros pacientes como con sarcoidosis, enfermedades reumáticas, pacientes con diabetes, insuficiencias orgánicas crónicas, ya sean estas pulmonares, renales o hepáticas. Se dice que el criptococcus tiene una mortalidad en pacientes con VIH de un 10 a 30%, y esto se lo relaciona por un uso inadecuado de antibióticos y también que el paciente tenga una hipertensión intracraniana. Esto es un hongo que es encapsulado, que es sólido y se encuentra sobre todo en el suelo, en los pastos, pero sobre todo en las heces de las palomas. Y esta infección se adquiere por medio de la inhalación y el curso de esta infección va a depender del estado inmunológico del paciente. Esta infección va a tener predilección por el sistema nervioso, causando una meningoencefalitis granulomatosa, que a menudo se relaciona con quistes pequeños que están en los espacios del bichón y también lesiones sólidas únicas que se las denominan los criptococcus. Como se dijo, esto es un hongo que va a ingresar por vía inhalatoria y así se va a diseminar por vía hematógena, y cuando llega al cerebro va a ser la meningitis se va a dirigir hacia los espacios subarenoides que acompañan la lesión del parénquima cerebral, originando un cuadro de meningoencefalitis. Los pacientes aquí van a presentar cefalea, malestar general y alteraciones del nivel de conciencia. También, aparte de estos síntomas, también pueden haber meningismo, papiledema, parálisis de los nervios craneales, alteración del estado de conciencia, y una complicación muy frecuente que tienen estos pacientes es de la presión intracraneana. Cuando están en ausencia de una dilatación ventricular, esto conlleva a una pérdida de la visión y de la audición severa. En pacientes que tengan VIH, una vez que esta enfermedad se haya diseminado, esto cuando tienen una inmunosupresión que es severa, que las células están por debajo de 100, hay una mayor probabilidad de que no solo exista el criptococoma, sino que también haya las enfermedades en múltiples puntos del cerebro. Cuando esto se ha descontinuado una terapéutica antirretroviral, antes de que se dé una terapéutica efectiva.
Y el paciente con VIH que sea negativo, o sea, que no lo presente, esto va a tener un curso menos agresivo que un paciente que esté inmunodeprimido. El diagnóstico de esto se va a estudiar en el líquido cefalorraquídeo con la determinación de los títulos, el número de microorganismos y la presión de apertura de esto, que es importante para un valor diagnóstico. También se hace el análisis con tinta china, que tiene unos valores de 60%, es un cultivo que tiene una sensibilidad del 100%, y también están las aglutinaciones de partículas del látex, que tiene en un 90% de la elastina. En un paciente que tenga SIDA, sin SIDA, el líquido cefalorraquídeo puede estar con una glucosa aumentada, con la glucosa disminuida, las proteínas aumentadas y una pleocitosis. Pero en muchos casos se da que un paciente con SIDA, su líquido cefalorraquídeo esté normal. Entonces aquí el diagnóstico tendría que basarse en la dilución de la tinta china, de las partículas, de látex, para ver el antígeno en el suero, para demostrar la infección por el criptococosis, y eso sí tiene una alta especificidad. El tratamiento se realiza con oncotericina B por miligramo una vez al día, más flugocitocina de 100 miligramos por kilogramo al día durante 2 semanas, seguida de fluconazol de 40 miligramos durante 8 semanas, continuando con 200 al día posteriormente. Sí, un comentario respecto a esto. Ustedes ven las manifestaciones clínicas son similares. Un síndrome meningio puede dar síntomas de carácter focal, síndrome de hipertensión endocranial. Lo interesante, es lo que vemos con mayor frecuencia, es el antecedente del paciente ser un portador del virus de VIH. De los hongos que con mayor frecuencia hemos diagnosticado y hemos tratado es la criptococosis. Pero debe decirle inclusive, si bien es cierto la lesión se caracteriza por un infiltrado inflamatorio alrededor de los espacios perivasculares, el bicho Robin, se describe también que estos a veces se aglomeran y forman una masa, como un tumor, que se llama un criptococoma, que tiene cierta predilección por los ganglios de la base, especialmente la cabeza del núcleo caudal. Sin embargo, del gran número de pacientes que nosotros hemos visto con criptococosis hasta ahora, no he podido diagnosticar un criptococoma. Si bien es cierto, las tinciones con tinta china son muy específicas sin embargo, hemos tenido casos en que aparentemente el test de tinta china es negativo, pero como hemos hecho cultivo, el cultivo luego nos sale positivo. Como les decía, la criptococosis es lo que hemos visto con mayor frecuencia. Hemos visto blastonicosis sudamericana, pero el diagnóstico se ha hecho con el estudio histopatológico, porque este paciente, ¿qué es lo que tuvo? Síndrome convulsivante generalizado, déficit neurológico de carácter lento y progresivo, que llevó a un síndrome de hipertensión endocranial. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? En un tumor. Y con ese diagnóstico hicimos una tomografía, se mostraba una lesión de tipo hipertensa, más bien, con mucho edema cerebral alrededor, tumor. Venga el neurocirujano, opere. Y cuál la sorpresa, encontré una masa gelatinosa. Enviamos a patología, era una blastonicosis sudamericana. ¿Qué más hemos visto nosotros? Hemos visto mucormicosis, ese fue uno de los últimos casos que diagnosticamos. Eso fue hace unos 2 años atrás. Se trataba de una mujer de 56 años de edad, era chambera de profesión. No era portadora del virus de VIH.
Pero esta mujer no se protegía y en el momento que hacía la recolección de desechos y todo lo demás, como antecedente un estado catarral intenso. Y luego de eso, a las 72 horas, hizo cefalea muy intensa, hizo un síndrome convulsivante, hizo un ictus apoplético, se quedó pléjica. Así ingresó al hospital. La vimos por su ictus apoplético, ¿no es cierto? Y el síndrome de hipertensión endocranial, pero lo que nos llamó la atención es la secreción muy purulenta, muy fétida que tenía en la nariz. Entonces inmediatamente la tomografía solamente mostraba era la imagen hipodensa típico del infarto cerebral. Hicimos una radiografía de todo lo que eran senos paranasales, etcétera, todos estaban destruidos completamente. Se mandó a cultivar, etcétera, el cultivo resultó positivo para una mucormicosis, pero fue muy tarde. En 48 horas la mujer falleció, a pesar que de entrada le dimos anfotensin B y todo lo demás pensando en que sería ojo por esta posibilidad. ¿Qué más hemos visto? Una de las patologías que se ve con bastante frecuencia en el paciente portador del virus del VIH es el muguet, ¿cierto? Los hongos en la boca. Una vez tuvimos el caso de era una mujer que tenía hongos a todo lo largo del tubo digestivo, tenía hongos en la vagina, tenía hongos en el tubo digestivo y también hizo síndromes convulsivantes y un síndrome de hipertensión endocranial. Aquí en realidad lo que juega un papel muy importante es el laboratorio. En los hospitales del ministerio teníamos la ventaja que enviábamos todas las muestras, digamos, al Instituto de Higiene para los cultivos, efectivos, etcétera, y a veces el estudio de para la identificación de los hongos. Bien, nos vamos a quedar allí y continuamos con bacteriana y viral el día sábado. Y vamos a tener clase también el lunes de la próxima semana, un poquito más temprano, 8:30.